Voy a compartir un tema titulado El despertar de los guerreros de rompimiento. El despertar de los guerreros de rompimiento. Una de las cosas que Dios me ha estado ministrando y enseñando es que la oración y el ayuno nos sirven a nuestros propósitos. O sea, la oración y el ayuno no es para nuestros caprichos ni para nuestros deseos. El ayuno y la oración sirven al propósito de Dios. Usted lee Mateo capítulo 4, usted ve que el Espíritu Santo guía al Señor al desierto, guía al Señor a hacer 40 días de ayuno para romper con ese espíritu, con las tinieblas, y para que luego de la tentación Jesús pudiera predicar y ministrar con poder, predicar el evangelio, hacer discípulos. Así que en sí el ayuno de Jesús no fue para sus propósitos, no fue para sus cosas personales, no fue para tener dinero por una petición personal, sino para el propósito de Dios. Si también usted busca en la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 1 verso 3, si usted lo ha leído, usted sabe lo que dice. Pero dice que habían maestros y profetas en Antioquía, estos ministrando al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Entonces usted ve que ahí los apóstoles, los profetas, los maestros no ayunaron para sus necesidades personales, para sus cosas personales, para sus caprichos. Ellos ayunaron para el propósito de Dios. Después de que salieron del ayuno, ellos fueron enviados, dice la palabra, Pablo y Bernabé, por el Espíritu Santo, y comenzaron a predicar la palabra. Así que es muy importante esto, porque a veces hay personas, incluso me llama mucho la atención porque los colocan mucho en las redes, que usan la oración pero solamente para su beneficio personal. Y cuando alguien usa la oración, usa el ayuno, usa las armas espirituales que el Señor les ha entregado para su beneficio personal, es como un amuleto. Es como si alguien viera la oración como una pata de conejo, como usara la oración como una herradura, como que usara la oración así como la sábila arriba de la puerta para la buena suerte. Entonces la oración no es para eso. Y el mismo Jesús, cuando los discípulos le dijeron que les enseñara a orar, y Jesús les enseña el Padre Nuestro, usted ve que el Señor le dice primero que alaben a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Habla de una alabanza a Dios. Y después habla de las peticiones, y la prioridad en las peticiones, en la oración, es: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y venga tu reino. O sea que el primer propósito de la oración y del ayuno es el propósito de Dios, es el plan de Dios, es que el cielo se manifieste en esta tierra, es que el reino de Dios se manifieste, sanidades, milagros, salvación de personas. Y después, como secundario, en el mismo Padre Nuestro dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea que el primer propósito de la oración es los planes de Dios, es la predicación, es la enseñanza, es la expansión de su reino, y después vienen nuestras cosas. Pero si usted ve las redes sociales, ve Facebook, ve en el WhatsApp, usted va a ver que mucha gente como que invirtieron esos propósitos, invirtieron esa prioridad. Para ellos lo más importante son sus cosas, es su familia, es el que necesitan dinero, pero en ningún momento ponen el reino de Dios en el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender, amén. Entonces, para poder nosotros ser un guerreros de oración, todo comienza en el lugar secreto.
Levante sus dos manos y diga conmigo: para ser un guerrero de oración, todo comienza en el lugar secreto. Mateo 6, verso 6 dice: cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. O sea, todo guerrero de oración comienza en su vida devocional. Cuando esa persona aparta un tiempo de oración todos los días, orando, intercediendo. O sea, cuando una persona ya tiene ese hábito de orar, ya necesita la oración. Esa persona no va a orar cuando tiene problemas. Esa persona ora sin problemas o con problemas, en todo tiempo, en las mañanas, en la madrugada, en la noche, en la tarde. Tiene una necesidad de oración. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, si esa persona practica su vida de oración, está orando, tiene comunión con el Señor, esa persona automáticamente, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, se va a convertir en un guerrero de oración, se va a convertir en un intercesor, se va a convertir en alguien que sabe orar, que sabe interceder. Pero si aquí solamente de repente tú vienes a ayunar por una petición personal, que no está mal hacerlo, pero no es el propósito. No sé si me están entendiendo. O sea, si solamente yo voy a ayunar todos estos días porque le voy a hacer una promesa a Dios para que en este negocio se me suelte todo. Pero de repente lo haces por esa cuestión personal, pero nunca oras a nivel personal. O sea, no hay una vida de oración, no hay una vida de comunión con el Señor. Entonces cuando vengamos aquí a nosotros a orar, a interceder, tú vienes con una pesadez. No entiendes por qué están orando así, por qué gritan tanto, por qué hablan las lenguas del Espíritu, por qué eso, me voy a sentar, me duelen las piernas, tengo calambre, me quiero ir, que termine ya de orar, que termine esas cosas. ¿Por qué? Porque como no estás acostumbrado a orar, ¿cuánto dicen amén? Como no estás acostumbrado a orar, entonces para ti es una pesadez. Entonces, como no estás acostumbrado a orar, no solamente es para ti una pesadez, sino que pones el ambiente pesado también. Ayer, por ejemplo, yo hice una oración como de 1 hora y media o 1 hora y no sé cuánto duré. Ya ven, gente, ¿cuándo terminará ese apóstol? Si ora, hermano, es el orón. Porque hay gente que no está acostumbrada a orar así. Entonces dile a la persona que tiene, tú le dices: si vas a venir a los ayunos, tienes que venir ejercitado en oración e intercesión. Antes de venir acá tienes que orar. Yo le decía ayer a algunos líderes que yo me paré porque las tinieblas ahí a veces, cuando uno hace ayuno, a veces atacan. Y entonces el día de ayer no pude dormir casi. Entonces me paré a las 7, de 7 a 9 horas, y después me vengo para acá y voy a meterle también duro aquí. Y después hoy en la madrugada también me paré a orar, a interceder, porque es algo continuo. O sea, si usted quiere ser un guerrero de oración, venir a la intercesión, incluso orar en las mañanas, que estamos haciendo oraciones en los colaboradores, y ser efectivo, no perder el tiempo, primero comienza en su devocional. Aprenda a orar. Dile a la persona que tiene a tu lado: tienes que aprender a orar en tu devocional. Dile a la persona que tiene a tu lado: deja tus cuestiones personales, domésticas, que negocio, que eso. Primero vamos a hacer que el reino de Dios se expanda, y Dios te va a añadir todo lo que tú necesitas. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Amén. También es muy importante también ver el ejemplo, el modelo, cómo ora el apóstol, cómo ora estas personas, y fluir ahí. Es muy necesario también la comunión con el Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y esto no es una misa, sino que lo dice la palabra. Tener la comunión con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos enseña a orar, es el Espíritu Santo que nos enseña a interceder. Romanos capítulo 8, el verso 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Es el Espíritu Santo de Dios que nos enseña a orar. Es el Espíritu de Dios que nos enseña a interceder. Es el Espíritu de Dios que nos enseña a guerrear. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo, y ser sincero con Él. Yo no sé orar. Yo necesito orar con poder. Mi oración es muy aguada. Ayúdame a orar. Quiero orar con poder. Quiero orar que tú me guíes con revelación, que yo vea resultados. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto lo van a hacer a partir de hoy? Pídale al Espíritu Santo que te ayude en tu devocional. Espíritu Santo, tengo sueño, tengo pereza, la oración me da flojera. Ayúdame y sé sincero, y el Espíritu Santo vas a ver que va a fluir y va a renovar y va a transformar tu vida de oración, y vas a tener unas experiencias sobrenaturales de comunión con el Señor, y te vas a quedar sorprendido con lo que oras, con lo que intercedes, y te vas a quedar sorprendido con los grandes resultados de orar en el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra también dice en Efesios 6:18, Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu Santo, velando en ella con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. O sea, yo puedo ver que la oración es como la predicación. Hace tiempo, cuando yo era nuevo creyente, fui a un ensayo de la alabanza y la adoración en la iglesia donde me congregaba, que pastoreaba el pastor Helio, y yo le conté mi testimonio, y él se emocionó y me dice, yo tenía apenas como 3 meses de convertido, me dice, quiero que dejes ese testimonio el domingo. Y yo, bueno, amén. Después, cuando me iba a la casa, dice, ¿qué hice? ¿Cómo yo voy a hablar delante de tantas personas? Era una iglesia como de 200 personas. Y entonces iba a dar el testimonio. Lo que tenía era una hojita así chiquita, no tenía lacto ni nada, sino una hojita con unos puntos ahí. Para colmo, se va la luz. Y entonces el pastor Helio me dice, pero lo vas a dar a capela. Y yo, Dios mío, Señor. Entonces me puse a orar y oré al Señor. Ellos tenían una oficina y le dije que quería estar orando en ese momento. También había orado toda la semana y no había dormido mucho por el nervio. Y cuando empecé a orar, sentí un fuego que cayó sobre mí. Y en ese momento yo no miré papelito ni nada, sino que empecé a fluir con poder. Entonces, cuando me bajé, la gente aplaudía y hubo una manifestación de Dios. Y la gente me decía, predicador, ¿de dónde usted es? Evangelista, usted ha viajado. No, yo soy nuevo creyente, yo me congrego aquí. Porque se quedaron sorprendidos, porque no era yo, era la unción del Señor. Entonces a veces nosotros también pensamos mucho lo que vamos a orar. Vamos a dejar que el Espíritu Santo intercede. ¿Cuál es la diferencia? Y sabemos que yo pongo peticiones ahí, pero ¿cuál es la diferencia que usted ve cuando yo oro, cuando ora un líder? Que yo no necesito peticiones. No sé si usted se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque yo fluyo en el Espíritu. Yo fluyo en lo que el Espíritu Santo me dice. Y así nosotros, a nivel personal, a nivel congregacional, debemos fluir. Si ya sabemos cuáles son las peticiones, bueno, vamos a fluir proféticamente en esas peticiones, aún en cosas que no están en las peticiones, conforme al fundamento, y usted va a ver que va a haber un rompimiento. Entonces necesitamos ser entrenados por el Espíritu Santo de Dios. A ver, dile a la persona que tiene a tu lado, necesitas ser entrenado por el Espíritu Santo de Dios. Necesitas la unción y la llenura del Espíritu Santo para orar e interceder con poder. Porque hay una diferencia de gritar sin unción a gritar o a interceder con, como dice el clamor, con voz alta, pero con unción. Tenemos que orar con unción, tenemos que orar con poder. Entonces es el tiempo del despertar para los guerreros e intercesores. Joel capítulo 3, verso 9 dice, proclama esto entre las naciones, proclama guerra. Desde el momento
Desde el momento que nosotros, como dice Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, desde el momento que fuimos librados de la potestad y del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, en el momento que fuimos sacados de las tinieblas y metidos en el reino de Dios, en ese momento las tinieblas se constituyeron en nuestros enemigos. En ese momento el mundo se constituyó en nuestro enemigo, porque la Biblia dice que el mundo es enemigo de Dios, el sistema es enemigo de Dios. El pecado se constituye en nuestro enemigo. Los impíos, los perversos se constituyen en nuestros enemigos. O sea, desde el momento que fuimos salvados, desde ese momento comenzó la guerra. Levante sus dos manos, diga conmigo, desde el momento que fuimos salvados, desde el momento que confesamos a Jesús como Señor, desde ese momento comenzó la guerra para nosotros. ¿Están aquí? O sea, esto es algo inevitable. ¿Por qué razón? Ustedes han leído la palabra, ¿verdad que sí? ¿Por qué razón en Efesios capítulo 6, verso 13 al 17 nos dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo? Tomen la coraza de justicia, ciñanse los lomos con la verdad, tomen el casco de la salvación, el apresto del evangelio de la paz, tomen el escudo de la fe, la espada del espíritu, que todo eso es armadura. ¿La armadura para qué sirve? ¿Para qué? ¿Quiénes usan las armaduras? Los guerreros. Amén. Así que dile a la persona que tiene a tu lado: estás en una guerra. En una guerra contra las tinieblas, en una guerra contra la maldad. Usa tu armadura, vístete de la armadura. Y no solamente te dice toma la armadura, sino que tome las armas. 2 Corintios 10, verso 3 al 5 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tenemos armadura, tenemos armas. ¿Para qué sirve? Para paviar, para modelar. Aquí está la armadura de Dios. Para decir que tenemos armas poderosas, para usarlas. Porque estamos en una guerra. En una guerra espiritual, no es física. Por eso Efesios 6:12 dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra gente, no es contra personas. Nuestra lucha es espiritual. ¿Dónde va a ser el campo de batalla? En la oración, en la intercesión. Entonces, una persona que no le guste orar, desde ese momento está ponchado. Porque no puede usar las armas espirituales, no puede usar el poder, no puede usar la autoridad. Entonces las tinieblas lo va a tener a monte. Entonces dile a la persona que tiene que gustar la oración, porque sí. Entonces hay una lucha espiritual por la salvación de personas, por la salvación de familias, por la salvación de comunidades, por la salvación de naciones. ¿Para qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es para que la luz del evangelio resplandezca en la mente de las personas. Es para traer cobertura sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre la iglesia. Por esa razón no podemos descuidarnos. Por esa razón no podemos bajar la guardia. Por esa razón no podemos dormirnos espiritualmente. Por esa razón tenemos que velar, orar, interceder y usar la autoridad que el Señor nos ha dado. Y Joel continúa. En Joel capítulo 3, verso 9 dice: despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. ¿Por qué dice despertad a los valientes? Porque estaban dormidos. Despertar y vengan los hombres de guerra, porque los hombres de guerra y los valientes estaban dormidos. Porque estaban dormidos espiritualmente. Y en Mateo capítulo 26, Mateo 26, verso 36 al 31. Mateo 26, verso 36 al 41, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro.
Tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Viniendo a sus discípulos, los halló. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo volvió a hacer por segunda vez. Y los volvió verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Entonces Jesús estaba muy triste, angustiado, porque él sabía lo que iba a padecer por amor a la humanidad. Él sabía cómo iba a morir en una cruz. Les pidió a sus discípulos que los acompañaran en oración, pero estos en vez de ayudar al Señor, se quedaron dormidos. Ahora ese dormido no solamente era físico, sino que era estar dormidos espiritualmente. Amén. O sea, nosotros debemos saber discernir el tiempo. Cuando Jesús ayunó, aunque era un deseo natural, legal, que si tenía hambre podía comer, en la dimensión del espíritu era un tiempo de ayuno. Como nosotros tenemos un deseo natural y legal de desayunar, pero nosotros escuchamos la voz del espíritu, nosotros abdicamos a ese deseo para seguir el deseo del espíritu. No sé si me están entendiendo. Hay un tiempo del espíritu que te dice: no duermas, quiero que te acuestes un poco más tarde, pero en este momento el deseo del espíritu es que te ponga a orar. Como me pasó a mí ayer a las 3 de la mañana, oré y me acosté a las 3 de la mañana, porque el Espíritu Santo me dijo: no duermas, porque mi deseo es que te ponga a orar. No sé si me estoy explicando. Entonces en ese momento ellos no tenían que dormir, aunque su deseo y su necesidad física era algo normal. Pero en ese momento el Señor le dijo: no es hora de dormir, es hora de estar despierto. Yo quiero que le digas a la persona que tiene a tu lado: no es hora de dormir. Levante sus dos manos, diga conmigo: no es hora de dormir, es hora de estar despierto. Levante sus dos manos, diga conmigo: no es hora de desayunar, es hora de ayunar. Entonces, aquí podemos ver que a veces la gente está tan enfocada en sus asuntos personales que no acompañan o que no oran por su cobertura o por su paternidad. Los discípulos tenían un deseo de dormir. El deseo de Jesús es: ayúdenme a orar. Pero pudo más su deseo y su necesidad, que el mismo Jesús tuvo que despertarlo 2 veces, que no entendían el tiempo. Ellos no entendían que era una hora de despertar, era una hora de orar, era una hora de no dejar solo a su maestro. No era un tiempo de dormir mientras su maestro estaba angustiado. Entonces Jesús tuvo que batallar solo. Pero cuando un ministro, por causa de que la iglesia no entiende esto y lo deja solo, batallando en oración, Dios no lo abandona y Dios envía a un ángel para fortalecer al Señor Jesús. Entonces Romanos capítulo 15 verso 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis. Este es el apóstol Pablo: me ayudéis orando por mí a Dios. Esta es una forma de ayudar a los padres espirituales. Es una forma de ayudar a los pastores principales, a los apóstoles. Entonces, si los apóstoles o tu paternidad tienen los brazos abiertos, todos tenemos victoria. ¿Cómo nosotros ayudamos a que los apóstoles tengan los brazos abiertos? Con oración, con intercesión, con un apoyo incondicional de oración. Pero si los apóstoles bajan sus manos, ¿qué sucede? Las consecuencias no solamente vienen para los apóstoles, sino para toda la iglesia. Entonces esto usted lo puede ver en la historia, cuando dice la palabra
que estaba Moisés y Israel estaba batallando con Amalek. Entonces cuando Moisés tenía los brazos abiertos, los brazos arriba, Israel prevalecía y ganaba. Pero llegó un momento en que Moisés se cansó. Hello. Y cuando bajó los brazos, Amalek ganaba. Así que Aarón y Hur, Aarón es símbolo sacerdotal, es símbolo de intercesión. Hur también, le levantaron sus manos. ¿Qué sucedió? Todo Israel ganó. Entonces de repente usted dirá, ¿por qué tengo que estar? El apóstol siempre me pide que ore por él. ¿Será que cree que es más que nosotros? Nosotros también necesitamos oración. No ore por mí y las consecuencias las va a tener usted. Así de sencillo. La consecuencia la va a tener usted, su familia, porque yo no puedo solo. Mi esposa no puede sola. Y le quiero ser sincero. Ahorita yo siento una decadencia en la oración hacia mí, hacia mi esposa, hacia mi familia. Muy pocos oran por, muchos se alborotan el domingo con la palabra. ¡Ah! Y reciben y salen fortalecidos. Pero siento que hay muy poca gente que ora por nosotros. Y estoy siendo sincero. Nos está pasando como a Jesús. La gente dormida espiritualmente. Dormida por, no sé, por la necesidad física, por la harina, por esto, por la crisis, por tantas cosas. Entonces tienes que despertar. Dile a la persona que tiene a tu lado, tienes que despertar. Tienes que orar por tu paternidad. Tiene que haber un despertar en los valientes. Tiene que haber un despertar en los hombres de guerra. La oración y la intercesión y la guerra espiritual no es para cobardes. No es para gente perezosa. Se necesita gente constante en oración. Se necesita gente de fe. Se necesita gente que ore como Moisés. Moisés oró y abrió el mar rojo. Se necesita gente que ore como Elías. Elías oró y abrió los cielos. Necesitamos gente que sepa orar para abrir, para romper, para avanzar. Necesitamos gente profética. Necesitamos gente conectada con el Espíritu. Entonces también Joel capítulo 3 verso 10 dice: forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Efesios 6, 18 dice que la espada del Espíritu, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si queremos ser gente que son guerreros de oración, tenemos que ser gente de la palabra. Tenemos que ser personas que leen, estudien, memorice, guarde, practique y confiese la palabra. Que sepa usar la palabra como una espada para penetrar. Que sepa usar la palabra como un martillo para romper. La única manera que Jesús pudo vencer al diablo fue escrito está, confesando la palabra como una espada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que orar la palabra. Tenemos que confesar la palabra en el poder del Espíritu Santo. Un guerrero debe ser un maestro de la palabra. Debe ser un maestro en la confesión, porque Joel capítulo 3 verso 10 dice: diga el débil, fuerte soy. Debe saber profetizar. Debe declarar vida en medio de un valle de huesos secos. ¿Cuántos dicen amén? Debe saber declarar la palabra con poder. No sé si usted ha entendido, es muy diferente confesar la palabra a aplicar la palabra en el momento preciso, en el momento del Espíritu Santo, que usted siente que ¡pum!, es una espada, que es como un arma que está destruyendo fortalezas a nivel espiritual. Entonces tenemos que aprender a usar la palabra en la oración, en la intercesión, en la predicación. Necesitamos gente de la palabra. Pregúntale a la persona que tiene a tu lado, ¿cuánto tiempo tú dedicas diario a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a estudiar, a sacar un mensaje de la palabra? ¿O solamente cuando te dicen que vas a predicar? Entonces, a veces la gente no sabe orar porque no sabe la palabra. Y no conoce la palabra. Y si conoce la palabra, a veces no la sabe aplicar.
Entonces tenemos que ser maestros de la palabra para ser guerreros de rompimiento. Entonces Joel capítulo 3 verso 11 dice: juntaos, venid naciones todas alrededor, congregaos, haz venir, oh Jehová, a tu fuerte. Debemos entender el propósito del por qué nos congregamos. El propósito del por qué nos congregamos es para ser impartidos a través de la palabra. Es para fortalecernos. Nosotros nos congregamos para establecer los decretos del cielo sobre la tierra. Es para traer la voluntad de Dios a la tierra. Es para desbaratar los planes de los malvados. Es para desbaratar los planes de los impíos. La iglesia es una asamblea espiritual que gobierna espiritualmente aquí en la tierra. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso debemos usar toda autoridad y poder para que el Señor nos ha dado, para que se avance su propósito. Levante sus dos manos. Tenemos que congregarnos, gente fuerte en el espíritu. Ahí Joel dijo: oh Jehová, trae a tu fuerte. No necesitamos unos debiluchos, no necesitamos unos blandengues, no necesitamos gente ahí que no ore. Necesitamos que venga la gente a ayunar, gente fuerte, gente guerrera, gente que le guste orar, gente que le guste interceder, gente que le guste caminar en santidad, caminar en pureza. Y cuando se reúnen los fuertes, cuando se reúnen los guerreros, hay respuesta, los cielos se abren. Yo declaro en el nombre de Jesús que el día de hoy tú te levantas como un fuerte, tú te levantas como un hombre de guerra, como una mujer de guerra, tú te levantas como una mujer de intercesión. Deja el cansancio, deja la frustración, deja la tristeza, levántate en oración, porque grandes cosas Dios va a hacer con nosotros. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude más fuerte al Señor en esta hora. Amén. Entonces Joel capítulo 3 verso 12 dice: despierten las naciones. Despierten las naciones. Mateo 28, 19 dice: y hacer discípulos a las naciones. Entonces la oración, la intercesión, la guerra espiritual es para que haya un despertar en las naciones. Creo que las oraciones que hemos hecho en todos estos años, porque en estos nosotros nadie nos puede juzgar de que no hemos ayunado y orado por la nación. Yo creo que somos una de las iglesias que más ha orado, más ha ayunado, más ha hecho vigilia, más ha predicado en la nación. O sea, nadie nos puede condenar por eso, porque hemos orado bastante. Y para muestra un botón, tenemos una semana de ayuno. Amén. Creo que todas estas oraciones, los ayunos, las veladas, las oraciones en la madrugada, las oraciones va a traer un despertar a esta tierra. Va a traer un despertar en Venezuela. Pero no solamente va a traer un despertar en Venezuela, sino que va a traer un despertar en las naciones. Miles y millones van a conocer el Evangelio. Los ojos espirituales serán abiertos, los oídos espirituales serán abiertos, y naciones enteras van a ser discipuladas. Naciones enteras confesarán que Jesús es el Señor. Amén. Y entonces Joel capítulo 3 verso 13 dice: echad la hoz, porque las mies están maduras. Juan capítulo 4, el verso 35 dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí, alzad vuestros ojos y mira a los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Las mies están maduras, los campos están listos para las cosechas. La gente ya está lista. Levante su mano y diga conmigo: la gente está lista. Levante sus dos manos y diga conmigo: Venezuela está lista para la cosecha. Colombia está lista para la cosecha. Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, todas las naciones están listas para la cosecha. Amén. Esto es lo que trae la oración y el ayuno. Trae que la gente esté lista. Amén. O sea,
Aún antes que usted fuera ya cristiano, ya yo estaba orando por Ciudad Ojeda. Antes que usted le pasara la remota idea de que voy a confesar a Jesús como Señor, ya desde los 21 años yo estoy orando por Ciudad Ojeda y predicando en las calles, predicando en los hospitales, predicando en las cárceles, intercediendo. Una vez hicimos 30 vigilias, todos los viernes hacíamos vigilias. Por 30 semanas, todos los viernes. Después una vez hicimos 50. ¿Usted sabe que yo soy un poco loco? Y comenzábamos a veces comenzábamos de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. 8 horas sin parar. Guerreando, intercediendo, orando, dándole palo a las tinieblas, intercediendo. Y habían derramadas, habían manifestaciones impresionantes. Orando por Ciudad Ojeda. Porque antes este era el cementerio de los predicadores. Aquí no había iglesia grande antes. Las iglesias, si llegaban a 100, 200, se dividían en 20, en grupos de 20. Y después se levantaba la iglesia en 20 y se dividía de un grupo de 20 salía 20 iglesias, de una persona cada una. Y usted sabe toda la perversión que había aquí. Muchos lugares de prostitución, como la zona, todo eso cerró, bares, todo eso. Usted sabe la obra que Dios ha hecho aquí por la oración. Entonces la oración que trae, que la gente esté lista y madura, que la ciudad y las naciones sean transformadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando, seguir intercediendo. Yo quiero que mires a la persona que tienes a tu lado y le echas fuera esa depre por los altos precios. Y vamos a levantarnos a orar e interceder, porque la oración es nuestra mayor arma. Amén. Entonces, esto trae un despertar de los guerreros de rompimiento. Dile a la persona que tiene a tu lado: tú eres un guerrero de rompimiento. Levante sus dos manos y diga conmigo: soy un guerrero de rompimiento. Vamos a romper toda resistencia, todo tropiezo de las tinieblas que quiere impedir la predicación del evangelio. Somos guerreros. ¿Cuántos son guerreros aquí? Somos guerreros llenos de poder, que traen apertura, que hacen una labor evangelística. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es día de casa de salvación. Yo profetizo, yo declaro en el nombre de Jesús que mucha gente se va a salvar, que mucha gente va a ser liberada, que mucha gente va a ser sanada en el nombre de Jesús. Yo declaro milagros, yo declaro prodigios, yo declaro que los líderes que estaban apagados se encienden en el nombre de Jesús. En nuestra labor de ganar, consolidar y discipular, ya la gente en este día miércoles están listas. Grandes cosas van a pasar los días miércoles en casas de salvación. Grite y aplaude fuerte al Señor. Aproveche estos días de ayuno. Aproveche estos días de ayuno, porque cuando uno está en ayuno hay poder. Amén, ¿lo sabía? Cuando estás en ayuno es más, fluyen los dones más fácilmente. Hace tiempo hicimos 3 días de ayuno, pero no 3 días de ayuno hasta las 12, sino corrido, solamente agua. Nos fuimos a un lugar y en aquel tiempo nosotros hacíamos campaña. Yo hice una campaña y había una señora que estaba así con tenía un problema, tuvo una operación y no podía enderezar la mano. Yo le dije: enderece la mano en el nombre de Jesús. Y entonces ella empezó a enderezar y le sonaban todos los huesos. Trac, trac, trac. Y fue sanada y se convirtió al Señor. Habían 15 hombres que tenían problemas de hernias discales y problemas, que no podían trabajar y no podían doblar. Dóblese en el nombre y vayan a hacer los exámenes. Todos los 15 fueron sanados. Así que dile a la persona que tiene todo: aprovecha el día de hoy a hacer una casa de salvación de milagros, porque todos los enfermos se van a sanar. Pon mano, ora por los enfermos. Estos días de ayuno son clave. Debemos entender que algunos serán cosechados para salvación, otros serán cosechados para juicio. ¿Por qué me miran así? Joel capítulo 3 verso 13: echa la hoz porque la mies es tan madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Y vamos a leer Mateo 13. Mateo 13, verso 39 al 43. El enemigo
que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen de iniquidad, y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. La hoz es un instrumento de cosecha. Algunos serán salvos y resplandecerán como el sol. Otros serán hechos parrilla. A otros le vendrá el juicio. Entonces yo creo que este es el tiempo de salvación de mucha gente, pero es el tiempo también, yo creo que es el tiempo del juicio para la gente malvada y para la gente que ha puesto tropiezo a la obra de Dios. Yo no sé si usted lo cree, porque nosotros estamos en el valle de la decisión. Joel capítulo 3, versos 14 y 15. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano es el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Entonces nosotros estamos en un tiempo de despertar en la oración, de despertar en la palabra. Estamos en un tiempo de guerra espiritual. Estamos en un tiempo de cosecha, de salvación y de juicio. Es un tiempo donde el sol y la luna se oscurecen. Estamos en un tiempo de crisis. Estamos en un tiempo difícil. Esto nos lleva al valle de la decisión. ¿Qué vamos a decidir? O ser guerreros de rompimiento, despertar a la oración, a la predicación de la palabra, o dejar que la crisis nos enfríe, dejar que la crisis nos vuelva perverso, dejar que la crisis nos vuelva gente egoísta, amén, y perdernos en el juicio, o resplandecer como el sol, resplandecer con gloria. Es el tiempo del despertar de los guerreros de rompimiento. Tú estás en el valle de la decisión, donde tú decides cuál es tu futuro, tú decides si servir a Dios, si orar, si interceder. O sea, tú decides si esto se convierte en un buen mensaje ahorita para no hacerlo, o es un mensaje que tú dices: apóstol, a partir del día de hoy voy a orar más. A partir de día estaba pasivo en la oración, estaba descuidado en la oración, orando 15 minutos. Incluso hay gente que solamente ora para comer. No, yo oro 3 veces al día. Gracias, Señor, por estos alimentos. Pero no tienen una vida de oración, apóstol, que yo no sé orar. Ora, comienza con 5 minutos y después lo aumenta a 10, a 15, a 20, después 1 hora, y esa hora se te va a pasar así rápido. Y después, si quieres orar 1 hora y media, 2 horas, eso va a ser un deleite, va a ser una gloria. Pero es tiempo. Nosotros nos hemos entretenido en muchas cosas. La crisis, todas esas cosas es un entretenimiento. Vamos a orar, vamos a interceder y vamos a ver que lo sobrenatural de Dios se va a manifestar. Vamos a buscar el reino, vamos a predicar la palabra del Señor, y las demás cosas van a venir por añadidura, porque hemos decidido servir al Señor. Póngase sobre sus pies. Levante sus 2 manos en esta hora. Oh, bendito sea. Usted haga un compromiso con el Señor el día de hoy. Daniel, ayúdame un momento con el teclado. Haz un compromiso con el Señor. Mira primero tu vida de oración. Mira la cantidad de oración, el tiempo que tú oras. 10, 15 minutos, 1 hora. Pero también mira la calidad de la oración. Mira qué abunda más en la oración: tus peticiones personales, o estás orando para que la gente sea salva, o estás orando para que la luz del evangelio resplandezca en mucha mente y corazones, o estás orando para que el reino de Dios venga, para que el gobierno de Dios se manifieste, o estás orando para que haya sanidades, liberaciones, milagros. Oh, Ranama Shataraba Shatarabaraba Bashai. Mira, y si usted reconoce que estaba dormido en oración, levanta tus 2 manos y pídele perdón al Señor.
Pídele perdón al Señor si ya no oras como antes, si ya no tienes esa pasión de la oración como antes la tenía, si te has enfriado en la oración, si te has enfriado en la adoración, si te has enfriado en la acción de gracia, en darle gracias al Señor por todas las cosas. Pídele perdón al Señor. Si te has enfriado, ya no le predicas a nadie, ya no haces casas de salvación, ya no haces reuniones en las casas donde tú le predicas a personas. Levante tus dos manos y pídale perdón al Señor, porque esta palabra es para despertar a los valientes, es para despertar a los intercesores, es para despertar a los guerreros espirituales, es para despertar a los predicadores, es para despertar tu ministerio, es para despertar los dones que el Señor ha puesto dentro de ti. Oh ranama sataraba 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 kai. Y ranama sotaraba lava bakatarama masobaraba bakai. Oh ranama shetaraba raba sataraba bakai. Quiero que pases aquí adelante y le digas al Señor que el día de hoy tú decides despertar. Oh ranama shai, que el día de hoy tú decides dejar el egoísmo, dejar el mirar solamente por ti mismo, de orar por ti mismo, de orar por tu familia, y no orar por la iglesia, no orar por tus apóstoles. Oh ranama shataraba shataraba kai. Oh ranama shataraba raba shataraba shai. Oh ranama shataraba kataraba shai. Pídele perdón al Señor, porque de repente has dejado que esta crisis apague esos dones. Has dejado que la crisis apague esa unción. Que esta crisis haya apagado el amor por la palabra. Que ya no lees la palabra como antes la leías. Que ya no lo estudias como antes la estudiabas. Oh ranama shataraba bakai. Padre, hoy tu voz ha sido oída. Hay un despertar en los valientes, Señor. Hay un despertar, Señor, en la oración. Hay un despertar en la intercesión. Hay un despertar, Señor, en la predicación del Evangelio. Hay un despertar, Señor, en la enseñanza. Oh Satarama Shaik, las personas que tienen sus ojos espirituales cerrados hoy se abren. Las personas que tienen sus oídos espirituales, Señor, cerrados, hoy se abren en el nombre poderoso de Jesús. Y ranama shataraba kataraba bashataraba bakai. Y ranama shataraba shataraba bashai. Que se levante, Señor, un ejército de intercesores que oren, Señor, por la salvación de Venezuela, Señor. Que oren por la salvación y el discipular, Señor, de esta nación, oh Dios mío. Que oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que oren, Señor, por la iglesia, Señor. Que oremos por todos los santos, Señor. Que oremos los unos por los otros, Señor. Y ranama shataraba shai. Y ranama shai, que oremos por la familia, que oremos por los niños de la iglesia, que oremos por los jóvenes, Señor. Y ranama shataraba bashai. Y ranama shai, que hay un despertar, Señor. Una iglesia que sabe usar las armas espirituales, que sabe usar la autoridad, Señor, para desbaratar los planes de las tinieblas, para desbaratar los planes de oscuridad, Señor. Una iglesia, Señor, que cubre en oración, que intercede, Señor, por la familia pastoral, por la familia apostólica, Señor. Y ranama shataraba bakataraba bashai. Y katarama shataraba bashataraba lava bakai. E ranama shataraba raba bashai. Trae un despertar, Señor. Trae un despertar, Señor. Pon tus dos manos en tu corazón y pídele al Señor: despiértame, Señor. Despiértame, Señor. Así como tú despertaste a tus discípulos. Pero cuando tú me despiertas, yo no me voy a quedar dormido, Señor. Voy a seguir velando contigo, Jesús. No voy a dejar, Señor, que mis propios deseos, mis necesidades
me duerman, Señor. Oh, Ranama Shataraba Bashai. No voy a dejar que la crisis, los problemas, lo que se dice, lo que no se dice, me duerma, Señor. Hoy me despierto. Hoy mi espíritu se despierta, Señor. Hoy se despiertan los dones que tú has puesto en mí. Hoy se despierta, Señor, el ministerio. Hoy se despierta, Señor, la unción. Hoy se despierta, Señor, la gracia. Hoy se despierta, Señor, el amor. Hoy se despierta ese fuego, Señor. Hoy se aviva ese fuego. Oh, Ranama Shataraba Bakataraba Bashai. Y en el nombre de Jesús se va de nuestras vidas todo espíritu de dormitar espiritual, todo espíritu de estupor, Señor, todo espíritu que nos mantiene dormido espiritualmente, todo espíritu que nos mantiene pasivos, todo espíritu de intimidación, Señor, todo espíritu que nos impide avanzar en tu reino, que nos impide avanzar en lo espiritual, que nos impide avanzar en tu propósito. Iranama Shataraba Bakai, Iranama Shataraba Rababashai, Rababakai, Aranama Shai. La gente que esté en este lugar, Señor, la gente que, Señor, me va a ver en los videos, Padre, que hay un despertar espiritual el día de hoy, Señor, que los ojos sean abiertos, Padre, que los oídos sean abiertos, Señor, que tú derrames sobre tu pueblo revelación, el fuego de la revelación, Señor, que todo espíritu de estupor huya, Señor, todo manto de tinieblas se ha quitado en el nombre de Jesús. Simarana Manchetere Berebebesai. Orena Masara Bakara Mamasai. Despierta a los valientes, Señor. Despierta a los intercesores. Despierta a los profetas, Señor, a los verdaderos profetas. Despierta a los evangelistas, los maestros. Despierta, Señor, apóstoles. Gente que tiene el don apostólico, Señor, que no lo ha desarrollado. Despierta, Señor, a los salmistas proféticos, Señor. Despierta a los tañedores, a los músicos. Despierta, Señor. Despierta espiritualmente, Señor, a la gente de prevención. Señor, a la gente, Señor, que trabaja en servir. Oh, Ranama Shotarabakai. Trae un despertar, Señor, a los colaboradores. Trae un despertar al liderazgo. Trae un despertar a los miembros de la iglesia, Señor. Oh, Ranama Shatarababashai. Que se despierte, Señor, en cada uno de nosotros la valentía. Que se despierte en cada uno de nosotros la fe, Señor. Que se despierte tu poder. Que se despierte tu gracia, Señor. Oh, Renama Shatarabakatarabasai. Iranama Shikatarama Sobarabashatarabasai. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, fluye en nuestro interior. Fluye como ríos de agua de vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, fluye en nosotros. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu bondad, de tu fe, de tu templanza, de tu dominio. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Nos vaciamos de nosotros mismos, nos despojamos de nuestro ego, de nuestro orgullo, de lo carnal. Y nos vestimos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Manifiéstate en nosotros, Espíritu Santo. Trae libertad, Señor, en nosotros. Porque donde tú estás, Espíritu Santo, allá hay libertad. Que podamos ser transformados, Señor.
de gloria en gloria. Transfórmanos, Espíritu Santo. Habla con el Espíritu de Dios ahí. Ten comunión con Él.